El día 20 de junio se recuerda todos los años con mucho afecto, pero este es uno especial, ya que se cumplen 200 años desde la muerte del general Belgrano en 1820. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, territorio perteneciente al Virreinato del Perú. Muchos lo reconocen por ser el creador de la bandera argentina, pero olvidan su aspecto rebelde e intelectual que lo llevó a ser una de las personas más avanzadas de su época. Domingo Belgrano Peri, un comerciante italiano que había viajado a España y posteriormente a Buenos Aires tras obtener autorización como mercader, y la santiagueña María Josefa Casero, tuvieron 16 hijos, a los cuales dieron la oportunidad de acceder a la mejor educación posible gracias a las riquezas que acumularon. Por eso, Manuel Belgrano asistió a la Real Escuela de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires. A los 16 años viajó a Europa, España, y se anotó en la carrera de leyes en la Universidad de Salamanca, pero acabará graduándose en la Universidad de Valladolid con documentación falsa. En realidad, a él le interesaba más la política y la economía, y por eso no terminó su doctorado. En cuanto obtuvo su título, viajó a Madrid y se instaló allí para resolver el caso de su padre, que fue enviado a prisión en 1788 por fraude y conspiración contra la aduana de Buenos Aires, pero en 1791 fue liberado. En 1793, Manuel Belgrano obtuvo el título de abogado y regresó a Buenos Aires para ser secretario del Consulado de Comercio. Entre esos años, tendría un hijo ilegítimo con María Josefa Ezcurra. Y unos años después, una hija, también ilegítima, con María Dolores Elguero. En Buenos Aires, pondría en práctica sus ideales de libertad, igualdad y prosperidad que adquirió al leer libros censurados durante la Revolución Francesa, participando en la defensa del país en las invasiones inglesas y formándose en una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado. Historia militar de Manuel Belgrano. Para empezar a relatar, es importante aclarar que Manuel Belgrano no era un militar. Como bien podemos ver en otras figuras patrias, por ejemplo, José de San Martín, que dedicó parte de su vida a la milicia. Manuel Belgrano era un abogado, economista, periodista, político y diplomático argentino. Y quería que se lo recordara por sus pensamientos y su accionar cívico. Pero en la actualidad también se lo puede recordar por su participación en las batallas por la independencia de Argentina. Su carrera se vio iniciada cuando el virrey Pedro de Melo lo designó capitán de las milicias urbanas. Pero como en ese momento trabajaba en el consulado, no le dio demasiada importancia, ya que no tenía un genuino interés en desarrollar una carrera militar. Pero años más tarde, el virrey Sobremonte le encargaría la formación de una milicia en caso de algún ataque inglés, aunque nuevamente no le dio importancia. Invasiones inglesas. Esto lo llevaría a tener su primera participación en un conflicto armado, ya que el 25 de junio de 1806 los ingleses desembocarían en el puerto de Buenos Aires. Belgrano, al escuchar la alarma, marchó hacia el fuerte de Buenos Aires, donde reunió numerosos hombres para enfrentar la invasión. A pesar de ello, y debido a su poco conocimiento, marcharon desordenadamente hacia Riachuelo y ante un solo cañonazo de parte del enemigo, debió obedecer al jefe de mando y ordenar la retirada. En la segunda invasión, en 1807, sirvió de ayudante de cargo de unas divisiones del ejército, al mando del coronel Balbiani. A pesar de haber ayudado, luego de esto volvió a su cargo en el consulado y dejó a un lado los estudios militares. Expedición a Paraguay. Durante 3 años, Belgrano se mantuvo al margen de la milicia, pero 4 días luego de la Revolución de Mayo se vería obligado nuevamente a encargarse de esta, ya que por decisión de la primera junta, las milicias urbanas deben profesionalizarse. Los focos de conflicto se encontraban en Paraguay, el Alto Perú, la Banda Oriental y Córdoba, aunque en este último habían fusilado a los contrarrevolucionarios, entre ellos Santiago de Liniers.
Mientras encontraba la forma de financiar las expediciones, Belgrano, en su tarea como vocal, siguió redactando en el Correo de Comercio para que luego su sueldo sea donado para ayudar a financiar estas. Esta acción sería repetida varias veces a lo largo de la vida de Manuel. Finalmente, el 4 de septiembre, fue puesto al frente de la expedición a Paraguay. Al llegar, Belgrano se encontró con un ejército sin instrucción y mal equipado. Ellos no conocían el terreno y no lo podían hacer, ya que no disponían de un estudio topográfico. Contrariamente, las tropas paraguayas sí tenían estos conocimientos y superaban en número a las patriotas. Ante esto, Manuel decide formar y disciplinar las tropas. Fue muy exigente con ellas y gracias a esto forma tropas con soldados ejemplares. A pesar de esto, todo estaba en contra de nuestra patria. El ánimo de Belgrano nunca cayó. Salta, Tucumán y el éxodo jujeño. Luego de unos meses de paz, en los cuales se había encargado del diseño y finalmente, el 27 de febrero de 1812, la enarbolación de la bandera patria, fue nombrado por el primer triunvirato jefe del Ejército del Norte. Esto serviría para apoyar a las provincias del norte. Al llegar a Campo Santo, en la ciudad de Salta, el ejército no estaba entrenado y no tenía recursos. Además, no contaban con un fondo para pagarles un sueldo. A pesar de ello, Belgrano se dedicó a disciplinarlos. Organizó el hospital, la maestranza y el cuerpo de ingenieros. Su seriedad y espíritu de sacrificio le ganaron la admiración de todos y animó a sus tropas. En mayo se trasladó a San Salvador de Jujuy e intentó algunas operaciones en la quebrada Humahuaca. Mientras tanto, el ejército realista no realizaba ninguna operación en el sur, ya que estaba atrasado por la desesperada defensa de Cochabamba. Pero a fines de junio comenzó su avance hacia el sur. En esta situación, el triunvirato ordenó que se replegaran, sin presentar batalla, hacia Córdoba, ya que los realistas estaban venciendo y avanzando. Así que dirigió el éxodo jujeño. Ordenó al pueblo jujeño seguirlo y destruyó todo lo que pudiese ser útil para el enemigo. Estas mismas órdenes no pudieron ser cumplidas en Salta, ya que el ejército realista se encontraba muy cerca. A pesar de las órdenes del triunvirato, Belgrano conocía el terreno y se dio cuenta de que las defensas de Córdoba podrían ser fácilmente esquivadas por los realistas. Entonces, esto le hizo considerar la petición de resistencia a ultranza hecha por el pueblo de San Miguel de Tucumán. Fue alcanzado en el combate de las piedras, perdiendo algunos hombres, pero ordenó un contraataque que resultó exitoso y ordenó su retirada. Un ataque sorpresivo de los realistas concluyó en la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812. Tiempo después, al reorganizar las tropas, avanzó hacia Salta, donde se desencadenó la batalla de Salta. En estos dos enfrentamientos, la victoria fue del ejército revolucionario. Gracias a estas victorias se firmó un armisticio contra los realistas, donde ellos juraban que nunca volverían a levantarse en armas frente a los patriotas. Dos derrotas. En abril de 1813 inició el avance hacia el norte, actual Bolivia. Allí intentó no empeorar las relaciones con los altoperuanos, ya que habían quedado mal predispuestos contra los porteños. En junio logró entrar a Potosí, donde reorganizó la administración y nombró a casi todos los gobernadores del Alto Perú. También reunió más hombres. Pero el 1 de octubre enfrentó a Pezuela, donde el ejército realista salió victorioso. Y la segunda derrota contra el ejército realista fue el 14 de noviembre, en la batalla de Ayohuma. Estas derrotas se debieron a la falta de experiencia de Belgrano, pero era completamente lógico, debido a que nunca se había propuesto a ello profesionalmente, sino para ayudar a su patria. Como consecuencia, se retiró a Jujuy con la salud muy deteriorada. Reemplazo por San Martín. En la asamblea del año 13, el segundo triunvirato acordó iniciar un proceso contra Belgrano por sus recientes derrotas. Como resultado de ello, debió dejar su cargo y ser reemplazado por José de San Martín. Este siempre reconoció la gran labor de Belgrano y profesó su respeto y admiración hacia él. Luego de dejar el cargo, Belgrano fue enviado hacia una tarea diplomática en Europa. Problemas en el litoral. Al terminar su tarea diplomática en Europa, debió resolver la guerra civil que se había iniciado en el litoral. Luego de ello, Belgrano debió retirarse de su labor de la milicia, ya que su salud se encontraba muy debilitada y le era imposible cumplir con esta de forma adecuada. A pesar de su falta de saberes, Manuel Belgrano demostró ser un gran militar, impulsado por el amor y compromiso hacia su patria.
Los símbolos que se usaban antes de la Revolución de Mayo eran símbolos asociados al color rojo, celeste y blanco, que estos a su vez se relacionaban a la corona española. Más tarde, luego de la Revolución de Mayo, esta pasaría a ser la famosa escarapela. El celeste y blanco eran los colores borbotónicos, y esos mismos colores ya habían aparecido en las invasiones inglesas de mano de Saavedra, quien representaba lealtad y fidelidad a los españoles. Con el tiempo, estos colores se relacionaban con nuestra actitud independiente, como cuando, por ejemplo, se creó una bandera para llevar a la expedición al Alto Perú en el año 1810. De una manera muy acelerada, se comenzaron a usar estos colores como símbolos propios. El 23 de septiembre de 1811, la Junta Grande había sido reemplazada por el primer triunvirato, por la grave situación militar que vivía la causa revolucionaria. Vencían el Alto Perú en el desastre de la batalla de Huaquí, el flanco norte había quedado abierto. Al mismo tiempo, crecía la amenaza de Montevideo por el virrey Helio. A fines de enero de 1812, el triunvirato, dominado por su secretario Bernardino Rivadavia, decidió fortificar la zona de Rosario por el peligro realista desde la banda oriental. Se le ordenó a Belgrano trasladarse a las barrancas de Rosario con el regimiento número 5 de la infantería para cerrar paso a los realistas por el río Paraná. Cuando el coronel Belgrano llegó el 10 de febrero, se encontró con fuerzas del regimiento español de dragones más un piquete de artillería. Al ver la necesidad de un distintivo para diferenciarse de los enemigos, le escribió al gobierno el 13 de febrero de 1811 que debíamos crear una escarapela para diferenciarnos de los enemigos y que no haya ocasiones que puedan sernos de perjuicio. 5 días después, el 18 de febrero, el triunvirato creó oficialmente la escarapela celeste y blanca. Pero para Belgrano, sin embargo, el uso de la escarapela significaba confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de América. Belgrano estaba en Rosario para frenar los ataques españoles desde Montevideo y consideraba que la escarapela no era suficiente signo de identificación. El 26 de febrero se volvió a dirigir al gobierno en tono de queja por ser que las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado, dando por descontada la venida del triunvirato que había aprobado su proyecto de escarapela en ocasión de la inauguración de las baterías a las que había bautizado con dos nombres simbólicos, de la libertad e independencia, y con el objetivo de entusiasmar a las tropas, presentó una bandera basada en los mismos colores de la escarapela. Belgrano volvió a enarbolar su bandera. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino. Él se interesó muchísimo en el progreso de la educación de nuestro país. Vamos a hablar de su influencia en nuestra educación. Para empezar, vamos a ubicarnos en el contexto educativo que se instalaba en el Río de la Plata antes de que él comience a cambiar las cosas. Las escuelas se abocaron sobre todo a la enseñanza de la religión católica y su culto. Se fundaron unas pocas universidades que transmitían los saberes cultos a la minoría pudiente. Por estas razones, Belgrano buscaba una educación gratuita a la que todos podamos acceder. En estas universidades solo se enseñaba sobre todo teología y derecho. En el siglo XVIII, por las reformas borbónicas, se distinguían tipos de instituciones educativas: las escuelas pías, las escuelas de convento, las escuelas de ayuntamiento y las escuelas del rey. Habían varios problemas con este sistema educativo, como la escasez de instituciones, tipo de pedagogía utilizada y la ausencia de contención familiar y social de los chicos. En este escenario de educación primitiva, Belgrano se alzó con sus ideas para promover la educación como la base del progreso económico, social y cultural. Belgrano trae propuestas españolas, las cuales decían que la riqueza de los pueblos residían de la inteligencia del mismo. Entonces, él todo lo que aprende en Europa lo trae y lo vuelca en un programa de educación, alrededor del año 1796. En este programa de educación, lo que él hace es que funda numerosas cantidades de escuelas. Obviamente, estas escuelas eran gratuitas y eran promovidas en todas las ciudades, las villas, los lugares. También incluye a las mujeres en este proceso educativo, donde se les enseña la doctrina cristiana, a leer, a escribir,
a bordar, a coser, entre otras cosas. Para todas las ramas y los niveles proponía un sistema de premios para fomentar así la dedicación entre los estudiantes. Belgrano era una persona muy profundamente cristiana, entonces promovía el estudio del catolicismo en las escuelas. En su plano educativo, él le dio mucha importancia a la enseñanza del dibujo. Su concepción se trataba del vínculo, él quería vincular artistas con artesanos para poner en marcha un proceso laboral o industrial. Él decía que era muy importante inspirarles el amor hacia el trabajo, ya que el pueblo donde no reine el trabajo decaía el comercio y reinaba a su vez la pobreza. Por otra parte, Belgrano planteaba que el progreso, tanto económico, social y cultural, dependen de combatir la ignorancia con educación, por lo que debería comenzar desde las minorías, las mujeres, los pobres, los niños y los indígenas, para lograr una educación pública accesible, técnica, industrial e inclusiva. Él, como parte de la primera junta, le sugirió al cabildo la amonestación de padres que no les brinden educación a sus hijos e hijas, ya sea leer y escribir, la doctrina cristiana o hasta coser y bordar. En cuanto a la educación de la mujer, él planteaba cómo una madre podría criar a sus hijos sin estar educada ella misma, por lo que quería liberar al bello sexo, como él llamaba a las mujeres, de la ociosidad, darle educación, labor y peso en la cultura. Estaba en contra de que los padres decidieran el matrimonio de sus hijas. También él decía que era preferible la educación femenina antes que poner una universidad en el centro de la ciudad, de donde solo saldrían un par de médicos. Nombró capitanas de su ejército a Juana Azurduy, María de los Remedios y a Gurruchaga. Además, aproximadamente 120 mujeres o más participaron de la batalla y el espionaje de Tucumán. Años después, en Misiones, Belgrano dijo que debemos tratar como iguales, es decir, como seres humanos, a todos los pueblos originarios, dándoles sus derechos de libertad, propiedad, seguridad y reconocimiento. Incluso el Acta de Independencia fue escrito en español, en aymara y en quechua. El himno nacional original menciona al pueblo inca y a su ardor patrio. De junio del 2020, bicentenario del general Manuel Belgrano. Yo voy a hablar acerca del legado que dejó Manuel Belgrano en nuestro país, y acá les muestro por qué es un gran ejemplo a seguir. Busqué información de historiadores que daban su opinión acerca de él, y esto dijeron. El historiador César García Belsunce opinó que Belgrano vivió honradamente, porque no se consiguió hacer de otra forma. La libertad para él era cumplir con su deber, al frente de un ejército victorioso como derrotado. Fundó pueblos y escuelas, se preocupó por la educación pública y de las mujeres. Afirmó que si hoy hubiera una personalidad como la de Manuel Belgrano, sería un ejemplo de ética política, de responsabilidad y de honradez, a toda prueba. Si hubiera un hombre así, estaríamos mucho mejor. Y agregó que Belgrano fue un civilizador, un hombre de una personalidad riquísima y de patriotismo fuera de la escala normal. Después, otra historiadora dijo, lo más importante de la figura de Manuel Belgrano es el sentido del deber, su pureza y su desinterés. Siempre fue a donde lo mandaron, y le encomendaban las misiones más difíciles. Y dijo, cuando Belgrano ganó la batalla de Salta en 1813, le dieron dinero como premio, y él lo donó para construir escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Salta. En las invasiones inglesas tuvo su primer contacto con las armas, participando en el regimiento de patricios. La crisis de la monarquía española lo llevó a fogonear, junto a otros contemporáneos, la idea carlotista, que implicaba la designación como regente en América de Carlota Joaquina, hermana del rey español. Pero la caída del poder central y la sucesión precipitada de acontecimientos en mayo de 1810 lo vieron inmiscuirse en las ideas de la Revolución de Mayo, en la que participó como vocal de la primera junta. Tuvo también una faceta de periodista, participando con escritos en distintas publicaciones de la época y creando en 1811 el Correo de Comercio, difusor de las nuevas ideas económicas. La guerra fue el telón de fondo del nuevo escenario, y allí Belgrano se convirtió en militar a la fuerza, como refirió a San Martín en una de sus cartas. Participó en los 3 escenarios militares en que se jugaba el destino de la revolución: el Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental. Es la creación de la bandera de Jujuy o bandera jujeña. Ahora voy a hacer una pequeña introducción que básicamente habla sobre cuando se creó, que fue creada el 25 de mayo de 1813
y fue otorgada por Manuel Belgrano. En la Casa del Gobierno de Jujuy se atesora esta preciosa reliquia que vendría a ser la bandera nacional de la libertad civil, que fue creada y otorgada al pueblo jujeño por Manuel Belgrano por el honor y la valentía demostrada en las batallas de Tucumán y Salta. De la bandera argentina. El origen de la bandera se remonta a 1812, cuando su creador, el prócer Manuel Belgrano, la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. En ese momento, la bandera consistía de dos franjas, una superior, blanca, y la otra inferior, celeste. Para definir sus colores, se inspiró en la escarapela nacional, compuesta por los tonos del cielo, que son, además, los mismos colores del manto de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Sin embargo, no se permitió el uso de la bandera hasta el año 1813, cuando el propio Belgrano, comandante del Ejército del Norte, la izó en muestra de fidelidad a la Asamblea del año 13, en lo que es considerado como el nacimiento de la bandera argentina. La celeste y blanca fue oficialmente adoptada por el Congreso de Tucumán en el mismo año de la independencia, en 1816, y declarada como la bandera oficial de la República Argentina. El sol, que flamea en la celeste y blanca, fue un aporte de Juan Martín de Pueyrredón, quien en el año 1818 decidió sumar el denominado Sol de Mayo, o Sol Incaico, en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810. La celeste y blanca refleja, como ningún otro símbolo patrio, la Argentina y su gente. Creo que si tuviéramos que describir a Belgrano, podríamos hacerlo con 5 sencillas palabras. Perseverante, porque a pesar de que el gobierno no lo apoyaba y de que estaba al borde de su muerte, siguió luchando por sus ideales, por nuestra patria. Visionario, porque defendía causas que en su época no eran tan bien vistas, como la educación gratuita, la igualdad de género y la igualdad de todas las personas independientemente de su etnia. Humilde, porque cuando lo premiaron con dinero por sus triunfos militares, decidió donarlo para la construcción de escuelas para poder educar el futuro de nuestra nación. Ilustre, tratando siempre de divulgar diversas ideas para educar a las personas, y definitivamente patriota, porque siempre se sacrificó por la patria, haciendo que a veces sus acciones no coincidieran con sus deseos. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio. Yo